Bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte Latinoamericano. Continuamos viendo las culturas precolombinas que más trascendieron en Mesoamérica. En esta quinta clase veremos las culturas más importantes del periodo postclásico. Pero antes, conozcamos detalles de este tercer y último periodo. Se le llama periodo postclásico al último de los tres periodos que abarcan las culturas mesoamericanas. Este tramo final va desde el 900 hasta la llegada de los españoles al continente en el siglo XV. Entre las causas determinantes de la caída del periodo clásico se pueden considerar el aumento demográfico, la proliferación de centros competidores, la mayor diferenciación social entre nobles y comunes, el incremento de la presión tributaria, la mala alimentación, las enfermedades, la llegada de comerciantes extranjeros y la falta de una respuesta tecnológica adecuada a los nuevos tiempos que generaron presiones internas y externas, provocando el colapso del sistema. Como inmediata consecuencia se generó mayor movilidad social, nuevas formas de integración política y cambios sustanciales en las pautas culturales, fusionándose pueblos, etnias y culturas diversas. Durante el posclásico, el poder político se descentralizó en comparación con el periodo clásico, donde las grandes ciudades-estados como Teotihuacán y Tikal dominaban. En el posclásico se formaron varias ciudades-estado más pequeñas y regionales, cada una con su propia élite gobernante. El posclásico se caracterizó también por su militarismo. Los antiguos sacerdotes fueron reemplazados por reyes guerreros, irrumpiendo en los panteones de dioses que ahora requerían la sangre como alimento. La guerra se volvió más frecuente y las ciudades-estado luchaban por el control y dominio de territorios y recursos. La militarización resultó en la construcción de fortalezas y murallas alrededor de algunas ciudades y la formación de alianzas y conflictos entre diferentes estados. Se conservaron algunas características antiguas como el comercio, pero se cambiaron las pautas ideológicas, religiosas y técnicas. En esta primera parte veremos dos culturas del periodo postclásico pertenecientes a la región del Golfo. Estas son la cultura totonaca y la huasteca. En épocas de la conquista, a la cultura dominante de la región de Veracruz se la conoció como totonaca. Habían llegado a la región de Veracruz central en forma tardía, procedentes de las tierras altas, a través de Puebla. Desde el 800 sus antecesores comenzaron a poblar los territorios aledaños del Tajín, donde se radicaron. Su difusión cultural abarcó desde la desembocadura del río Tuxpan hasta el río de la Antigua. Los totonacas fueron un pueblo poco conflictivo, que en épocas cercanas a la conquista acordaron una alianza que reunió unos 50 pueblos, estableciendo su capital en Zempoala, una de las ciudades que regía una pequeña zona del sur. Hacia el norte existió otro reinado con capital en Zacatlán, que estaba gobernado por un solo soberano con carácter hereditario. Algunos de sus centros poseían una buena planificación urbana con calles empedradas, sistemas de desagüe y grandes edificios. Zempoala fue la más rica debido a su posibilidad de mantener una agricultura intensiva, llegando a albergar 20.000 habitantes. Contaba con varios cercados, templos, palacios y un centro ceremonial. Siendo continuadores de la cultura del Golfo clásica, los totonacas mantuvieron una misma fe sobre la vida de ultratumba. Creían que los espíritus de sus ancestros participaban de las festividades de la familia. Sus conceptos religiosos incluían los autosacrificios y penitencias, así como los sacrificios humanos dedicados al dios de la lluvia. Como parte de sus rituales se conserva aún hoy el juego del volador, alegoría de la vida y la muerte y del ciclo de 52 años. A fines del periodo posclásico, cuando se produjo el avance del imperio azteca, los totonacas perdieron su independencia siendo sometidos por ellos. En 1519,
tuvo lugar una reunión entre 30 pueblos totonacos en la ciudad de Zempoala. Ello sellaría para siempre su futuro y el de todas las naciones mesoamericanas. Se trata de la alianza que estableció con el conquistador español Hernán Cortés para marchar juntos a la conquista de Tenochtitlán. Los totonacas voluntariamente aportaron 1.300 guerreros al poder de Cortés, que por su parte en ese momento se hacía acompañar de unos 500 españoles. Las razones de la alianza eran liberarse del yugo mexica. Una vez lograda la derrota del Imperio Azteca, los totonacas quedaron al mando de la corona de Castilla. Poco tiempo después, Zempoala fue deshabitada y su cultura extinguida y olvidada. La zona central de Veracruz, donde habitó esta cultura, se caracterizó por su escasez en las minas de piedras. Por esta razón, la gran mayoría de las esculturas totonacas se elaboraron en barro, demostrando ser unos grandes artistas del tallado en piedra y el moldeado de la arcilla. Los tipos de esculturas totonacas más destacados fueron los siguientes. Yugos en forma de herradura. Eran la representación en basalto de los gruesos cinturones de los jugadores de pelota. De esta manera presentaban decorados de figuras zoomorfas y antropomorfas. Se trata, al parecer, de ofrendas que eran para personajes de alto rango, soberanos, sacerdotes o guerreros. Hachas esculpidas para ser empotradas en las paredes con fines ceremoniales. Tenían forma de cabeza humana aplanada, con el borde redondeado y rematado con unos extraños adornos. Y por último, las caritas sonrientes, costumbre de la cultura clásica del centro de Veracruz y continuada por los totonacas. Ahora viajamos más al norte de la costa del Golfo para conocer a la cultura huasteca. La Huasteca fue la cultura más septentrional, ya que su territorio ocupó la costa norte del Golfo de México. El río Tuxpan estableció su frontera sur, el estado de Tamaulipas la norte y el interior montañoso la oeste. Si bien pertenecieron al tronco étnico maya, una vez divididos, no compartieron su evolución cultural. En cambio, recibieron influencias teotihuacanas, toltecas y totonacas, creando sobre dicha base algunos rasgos propios. Desde el 900 después de Cristo, los poblados huastecas de Tabuco, Tanguijo, Cacahuatengo y otros crecieron. Contaron con plazas, estructuras edilicias generales y montículos de hasta 30 metros de alto. Construyeron cues, plataformas de tierra apisonada de planta circular circundadas por piedras. Los aztecas consideraron a los huastecas pueblos bárbaros y los menospreciaron por su costumbre de andar desnudos. Al principio resistieron, pero finalmente fueron conquistados debido a los conflictos internos entre los señoríos. Los aztecas importaron varios de sus elementos culturales, los edificios redondos, algunas de sus deidades y la costumbre de limar y colorearse los dientes. Los huastecas fueron guerreros y experimentados productores de algodón. Comerciaron objetos de cobre, pipas, sellos y nácar. Vecinos norteños de los totonacas no tuvieron durante el Clásico destacado desarrollo social ni artístico. Como los pueblos de Occidente, no profesaron una solemne vocación mística, pues se manifestaron partidarios de la vida mundana, plena de fiestas, bebida y abuso sexual como expresión de cultos fálicos. Tal desenfreno les acarrió el desprecio de otras culturas. Si bien sus hábitos sociales no cambiaron, en el posclásico se produjo una loable reacción en cuanto al arte. Esto se manifiesta principalmente en escultura lítica y cerámica escultórica y de vasijas. Con influencia primero tolteca y después azteca, crearon una estatuaria singular. Son imágenes de dioses humanizados que muestran la característica de semejar gruesas estelas, pues su visión es solo frontal y carece de profundidad tridimensional. Entre la gran variedad de figurillas de la Huasteca, las representaciones de jorobados, enanos y personas con deformaciones genéticas ocuparon un lugar especial.
Estas fueron relativamente abundantes en Mesoamérica, ya que aparentemente estuvieron asociadas con numerosos cultos rituales. Particularmente en la costa del Golfo, fueron identificados inicialmente con los ritos del dios de la lluvia y de la diosa de la tierra. La cerámica huasteca representa la tipología mejor definida y también la más conocida de la época prehispánica. Y por último, como joya destacable, realizaron pectorales de nácar, incisos y calados, con abigarradas escenas rituales, prendas grandes de concha de caracol, frecuentemente encontradas, indicaban un estatus alto en la Huasteca. En la segunda parte de esta clase, nos trasladamos al Valle de México para conocer a la cultura tolteca y la cultura azteca.